10:19 en toda la Argentina. Bueno, como lo habíamos anticipado, está con nosotros César Murúa, politólogo, amigo, siempre atento y disponible para nuestras llamadas y convocatorias. Gracias, César, por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos ahí, creo que, como ha pasado, a ver, ¿se escucha bien el micrófono? Sí, yo ¿Sí? creo que Ahí ya está, bien, perfecto. perfecto. Muy bien, muy bien. Yo creí que íbamos a seguir. Con más energía, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí está. Bueno, César, 6 meses del gobierno de la gestión de Javier Milei. Hace un ratito repasábamos algunos indicadores y coincidíamos con Cristian y con Ceci que mucha de la gente que lo votó a Milei lo hizo un poco, bueno, cansada de la inflación, de los problemas económicos que la anterior gestión o las anteriores gestiones no pudieron resolver. Yo diría que empecemos por ahí, si se puede hacer un repaso, también hay que hablar, por supuesto, de la política, de lo institucional, de las relaciones internacionales, pero comencemos por la economía, que es lo más urgente, si se quiere. En ese punto el gobierno muestra un resultado asociado a lo que fue su discurso y su promesa electoral, que es bajar la inflación. Claro. Eso lo está logrando. La fórmula que el gobierno ha utilizado refleja una perspectiva que tiene el presidente respecto de qué es y cómo se resuelve la inflación. El presidente siempre plantea esta cosa de que la inflación es un fenómeno monetario derivado de la emisión monetaria que se utiliza para financiar el déficit. Entonces la fórmula ha sido achicar el déficit, eliminarlo de hecho, ¿sí? Claro. Bajar el gasto público a niveles extremos. De esa forma, reducir esa necesidad de emitir moneda que tiene el gobierno y de esa forma bajar la inflación. Esa es la secuencia lógica en el razonamiento del presidente. Esa fórmula económica es una fórmula que está dando un resultado, pero que, y se ha señalado en múltiples instancias, y de hecho esos números que vos mismo planteabas, muestran consecuencias sociales que tiene esa fórmula económica. Es una fórmula económica que logra reducir la inflación, pero que afecta a la actividad económica. Entonces esa actividad económica luego se refleja en problemas en materia de pobreza, de empleo, de actividad, etcétera. Entonces, hay una fórmula económica, no un plan, porque tampoco hay una perspectiva de largo plazo, ¿sí? Hay una fórmula económica que está generando un resultado, pero no hay una expectativa clara en el largo plazo. No hay un horizonte. Y por el lado político, lo que mencionabas vos recién, no hay una fórmula política. No, porque de hecho no estamos teniendo resultados políticos. Esto que mencionabas recién del debate de la ley bases en el Senado y lo complejo que le está resultando al gobierno tejer acuerdos y a partir de esos acuerdos o desacuerdos, ¿no? Construir una fórmula política que le dé resultado para poder implementar el plan de reformas. Hasta ahora el gobierno ha podido tomar decisiones en materia económica exclusivamente aquellas que dependen de decisiones propias, ¿sí? El presidente por sí solo puede tomar decisiones de gasto público y de esa forma lograr el resultado de superávit financiero y de esa manera bajar la inflación. Pero si quiere ir más allá, si lo quiere hacer sostenible, necesita que ese conjunto de medidas económicas estén avaladas por un conjunto de decisiones políticas a partir de la ley bases, de las distintas reformas que quiere llevar adelante. Y ahí es donde se está teniendo el principal problema. A propósito de lo que decías de estos vínculos políticos que no ha logrado establecer todavía el gobierno, leíamos hace un ratito, incluso está en algunos diarios esta mañana, que algunos gobernadores, 10 gobernadores que pertenecen a Juntos por el Cambio, habrían pedido o firmado algún documento de consenso entre ellos pidiendo la aprobación de la ley bases, pero al parecer no es tan así, César. De las últimas referencias que tenemos, incluso la palabra del propio Jorge Macri, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y uno de los integrantes de esta coalición de gobernadores del PRO, anoche dijo que no se había formalizado la firma de ese comunicado, sino que había circulado en una especie de grupo de comunicación entre ellos, diciendo, bueno, deberíamos ponernos de acuerdo en relación a esto, pero no llegaron a formalizar ese acuerdo.
de nuevo, ese tipo de cosas opera en un plano más superficial, son señales que se mandan, ¿sí? Eventualmente está bien que gobernador del PRO, o es apropiado gobernador del PRO, intenten darle un apoyo para dar un respaldo político al presidente en este proceso, en este tira y afloje que se está escenificando en estos momentos en el Senado. Forman parte de los movimientos políticos. Sin embargo, en un plano más subterráneo, más estructural, nosotros estamos en presencia de un riesgo significativo, que es lo que se conoce como lo que se llama un riesgo de mutuos bloqueos, derivado de lo que han sido las últimas semanas en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. ¿De qué se trata eso? Argentina tiene un sistema institucional establecido por la Constitución Nacional que, entre otras cosas, plantea esta idea del equilibrio de la división y el equilibrio de poderes, los mecanismos de control que existen entre los distintos poderes. Hemos conversado varias veces sobre esto. Lo que está sucediendo en estos momentos es que los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo envía al Congreso no son aprobados por el Congreso, ¿sí? Ya le pasó a la ley Bases una vez y le está por suceder ahora. O no, vamos a verlo. Bueno, está ahí, está en el fleje, está pegado, la pelota está en el aire y hay que ver para qué lado cae. Y al mismo tiempo, el Congreso aprueba medidas, por ejemplo, esta cuestión de una nueva fórmula de cálculo jubilatorio, de actualización de los cálculos jubilatorios, que el presidente ya anticipó que lo va a vetar. Claro. Entonces, las iniciativas legislativas del Ejecutivo no son aprobadas por el Congreso y las iniciativas legislativas del Congreso son vetadas por el presidente. Eso es una situación que, llevada al extremo, puede implicar una parálisis institucional debido a la dificultad de destrabar esas situaciones de mutuos bloqueos, ¿sí? Hay una posibilidad, de hecho, esto cuando se estudia, quien mejor explica esto siempre es Roberto Vergarello, un constitucionalista bastante conocido, y siempre opina muy a menudo en medios de comunicación y demás. Cuando ha estudiado este tipo de cosas, se plantea la idea de, bueno, ¿quién puede destrabar una situación de ese tipo? En principio la Corte Suprema. La situación que tenemos en este momento con la Corte Suprema no está conformada con la totalidad de sus miembros. De hecho, el presidente ha propuesto dos candidatos. Uno de los cuales muy objetado, Ariel Lijo, no solamente objetado por su desempeño como juez, sino también con denuncias y señalamientos por temas de corrupción vinculados a su familia, etcétera. En el que, esto es bastante paradójico, ¿no? Hay una especie de alianza o acuerdo subrepticio entre el gobierno nacional y el kirchnerismo para avanzar con el pliego del Lijo. Con lo cual, estamos en una situación políticamente más compleja de lo que estamos viendo en términos económicos, que ya de por sí el panorama de los datos. ¿Por qué? Porque es la política la que en definitiva ayuda a destrabar aquellas decisiones necesarias para no solamente resolver ciertos temas circunstanciales de la economía, la inflación, el empleo, la pobreza, sino también pensar en un plan de desarrollo de largo plazo. El gobierno ha planteado como una de sus fórmulas para tratar de pensar en un modelo productivo, de crecimiento económico y demás, este famoso régimen de las grandes inversiones, el RIGI, que está dentro de la ley base. Bueno, si no se logran los acuerdos políticos necesarios para no solamente aprobarlo, sino también hacerlo socialmente viable, tiene muchas objeciones en materia ambiental, por ejemplo, el tema del RIGI, evidentemente va a ser no va a pasar más allá de las buenas intenciones. Y el gobierno, el presidente tiene una idea, y es que sus decisiones o los fundamentos económicos no admiten discusión en contrario, ¿sí? El presidente cree que por su propio peso, las ideas económicas que él que representa deberían ser incuestionables. Cuando en la práctica sabemos que no es así. Y no solamente que sus ideas económicas pueden ser naturalmente objetadas desde el punto de vista de la teoría económica y demás, sino desde el punto de vista de la realidad. Y cuando encontramos esa... Nosotros lo solemos, nuestros alumnos se ríen cuando decimos esto. Esto es
economía, esquina política. Ujú. ¿Sí? Son dos calles que se cruzan. En ese entrecruzamiento entre la política y la economía está el punto en el cual el conjunto de actores del sistema y de la sociedad argentina tienen que encontrarse para construir determinados acuerdos. Y en aquellas cuestiones sobre las cuales no se ponen de acuerdo, es decir, hay discrepancias porque existe, Sí, sí. bueno, ¿cómo vamos a procesar esas discrepancias? Esas discrepancias no las podemos procesar a partir de obstinaciones o negaciones de la realidad. Claro. Ceci, Sí, Cristian. yo tengo por aquí alguna Bien. pregunta en torno a esto, varias preguntas, pero bueno, me quedo tomando lo que decías recién, muy clarito, agradecerte César, muy claro lo que, o por lo menos yo lo voy comprendiendo. Pensaba, ¿qué capacidad de política acuerdista conciliatoria puede tener el gobierno para que no caer en este círculo, decías vos, de este mutuo bloqueo? ¿Cómo se puede, mencionaste algo, ¿no? También cómo se puede salir, pero me parece que un punto es preguntarnos qué capacidad tiene este gobierno de poder hacerlo. En términos objetivos, pocas, porque entre otras cosas no tiene ningún gobernador alineado políticamente. De hecho, lo más cercano que tiene en materia de gobernadores son los gobernadores del PRO y Sí. de hecho estamos viendo que tampoco los tiene completamente bajo su espacio político. Tiene minorías en ambas cámaras. Entonces, ahí es donde entran a jugar aspectos político-institucionales paralelos. Y cuando decimos paralelos no nos estamos refiriendo a cuestiones ilegales, nos estamos refiriendo a mecanismos que coexisten con los formales. Para que se pueda llegar a una sesión del Senado, en este caso, ¿sí? Y se debata y se vote, lo hemos comentado otras veces, hay un montón de movimientos alrededor, satelitales, que se tienen que dar para construir un determinado acuerdo. Entre otras cosas, eso lo tiene que hacer alguien que lo sepa o al menos tenga la vocación de hacerlo. Probablemente la figura en ese sentido sea el del ahora jefe de gabinete Franco. Exactamente. Claro. Guillermo Franco entonces estaría personificando, ¿sí? Esa es una tarea media titánica, ¿no? Porque imagínense, al parecer es el único que muestra ese interés o esa función dentro del gobierno. Porque las señales que da el presidente tampoco son señales acuerdistas o dialoguistas. Al contrario, el presidente todo el tiempo, de hecho, ha hecho una fortaleza de eso, ¿sí? Y es probablemente su principal capital político, es esta idea de que es inflexible. Entonces, al menos Claro. les da una clave de interpretación al resto de los actores. Bueno, miren, a Milei no lo vamos a convencer. Bueno, veamos qué otras cosas podemos hacer o qué otro tipo de acuerdos podemos construir. Y probablemente la válvula de escape ahí sea este rol de Franco. ¿Y esta no es la gracia de la democracia, del gobierno republicano? ¿No es la esencia? Porque uno puede estar rozando otro modo o interpretar, a ver, estando en una democracia formal, pero actuando con una idea o una perspectiva que corresponde a otro modo de gobernar. Así es. Mira, eso que planteas vos es central. Decíamos recién que la Constitución argentina plantea esta idea del sistema de la división de poderes y demás. Argentina está basado en tres principios fundamentales: la república, la división de poderes, el federalismo y la democracia representativa. Bueno, el federalismo, Milei ya lo rompió. El federalismo, como venía funcionando en las relaciones intergubernamentales, sobre todo en materias fiscales, entre el gobierno nacional y las provincias, lo rompió hace un par de meses cuando empezó con esa tensión con la provincia de Chubut y con el recorte absoluto de todas las transferencias discrecionales de la nación a las provincias. El sistema, no nos vamos a detener acá en eso, pero el federalismo fiscal en la Argentina tiene una enorme cantidad de problemas. Sin embargo, era una correa de transmisión que funcionaba como un mecanismo de acuerdos, ¿sí?, entre el presidente y los gobernadores. Bueno, eso se rompió, ¿sí? Y la manifestación de eso fue la primera votación de la ley bases. Ahora está yendo camino a desmantelar o dejar en una encerrona el sistema de división de poderes a partir de una situación de mutuos bloqueos. Esto tendría sentido para un reformista, ¿sí?, romper con el antiguo régimen, ¿sí?, si hubiese
un programa o una perspectiva, decir, bueno, miren, vamos a romper el federalismo como venía funcionando, porque funcionaba muy mal, tiene razón, pero lo vamos a cambiar por esto otro. Bueno, el sistema republicano de división de poderes en realidad estaba cooptado porque el Ejecutivo controlaba el Legislativo y el Legislativo era solo una escribanía. Lo vamos a romper a eso, o lo vamos a cambiar. Perfecto, pero lo vamos a cambiar por esta otra cosa. Lo que no estamos teniendo son señales de por qué o con qué vamos a reemplazar este orden social, político, institucional. César, bueno, hablaste hace un ratito de esto de la parálisis institucional, el tejer acuerdos. Bueno, y en un momento dado hizo mucho ruido esto del aumento en el Congreso de los sueldos de un 80%, escalonado creo que dijeron, y la gente es como que despertó como una cuestión de cómo es esto, ¿no? ¿Cuál es la casta entonces? Porque los jubilados están allí sin poder llegar a fin de mes y los senadores, por otro lado, se aumentan de manera sideral los sueldos. ¿Esto también es parte de la parálisis, los acuerdos que tiene que hacer Milei? En realidad, yo lo vería más como sintomático del desacople y de la desconexión absoluta de la dirigencia política para con las problemáticas sociales. Porque, por ejemplo, el argumento la semana pasada de cambiar la forma de actualización de la jubilación era, bueno, que los jubilados recuperen el poder adquisitivo y demás, porque eso en principio expresaría algún tipo de interés o preocupación de la dirigencia política, en ese caso de los diputados, por los ingresos de los jubilados. Y lo hacen al mismo tiempo en el que se aprueban un incremento salarial significativo. Entonces, ahí está las señales que se dan respecto de cómo se distribuyen las cargas. Lo hemos conversado un montón de veces, no estamos diciendo que la función política tenga que ser ad honorem ni nada por el estilo, al contrario, tiene que estar bien remunerado y es una función con un nivel de responsabilidad lo suficientemente alto como para que sea reconocido, pero no es el momento, no es la circunstancia. En todo caso termina avalando este rechazo total por la dirigencia política que manifiesta Milei. Entonces termina funcionando como una reafirmación de las razones por las cuales un porcentaje mayoritario de la ciudadanía lo votó en el balotaje el año pasado a Milei y hoy por hoy lo sostiene. Hay una situación de esperanza autoadministrada. La ciudadanía se está administrando a sí mismo una dosis de expectativa y de esperanza en el futuro. El presidente no está dando esperanza. Milei, esto es bien paradójico, no es un vendedor de ilusiones. No es una persona... ¿se acuerdan este eslogan que tenía Daniel Scioli en la campaña 2005? Decía, con fe, con esperanza y con optimismo. Sí. Bueno, Scioli probablemente siga repitiendo ese mantra hoy como encargado de turismo del gobierno de Milei. Pero Milei no plantea ni fe, ni esperanza, ni optimismo. Al contrario, tiene un discurso mucho más radical. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, esa ruptura del orden habilita a que la ciudadanía asuma la dureza de este ciclo económico y social que está atravesando con una dosis de esperanza que se provee a sí misma. Entonces, también hay algunos sectores de la dirigencia política que reniegan, ¿sí? Equivocadamente, por supuesto, reniegan de esa expectativa que tiene la ciudadanía o de esa esperanza o de esa tolerancia, según ellos, que la ciudadanía tiene en la gestión de Milei. Lo que sucede es que tampoco la oposición está generando ningún tipo de expectativa o esperanza. Entonces hay una, casi que diría, hay un instinto de autopreservación, ¿sí? Por parte de y de responsabilidad y de madurez institucional que no está teniendo la dirigencia política, ni el gobierno ni la oposición. César, yo te propongo a vos y a toda la audiencia de Radio María y a quienes nos siguen, por supuesto, por televisión, por YouTube, que hagamos una pequeña pausa. En un ratito te voy a preguntar lo que dicen las encuestas. Ustedes, los politólogos,
siempre tienen que tener una mirada puesta allí, aunque los ciudadanos no sabemos muy bien si lo que dicen todas las encuestas es real, pero vamos a repasar un poquito eso, tu mirada sobre lo que está diciendo la gente, pensando la gente y esperando la gente del gobierno, de la gestión de Javier Milei. Ya volvemos, no te vayas. 10:44 avanzamos en la mañana del Solo por Hoy aquí en Radio María Argentina TV, Radio María TV. Estamos saliendo por YouTube, César, ahora, así que hay que peinarse bien, quedarse. Te había dejado planteada la pregunta acerca de lo que están diciendo los argentinos, los ciudadanos que están pensando, que dicen acerca de la gestión de Javier Milei en este medio año que lleva ya su mandato. Ustedes los politólogos siempre ven las encuestas de opinión porque bueno, definen muchas circunstancias. ¿Qué está diciendo más o menos en promedio de lo que dicen las encuestas hoy de esta gestión? Las encuestas en épocas no electorales son encuestas bastante... tiene un componente emocional mucho más potente que las encuestas electorales, porque vos en las encuestas electorales estás proyectando una decisión que tenés que tomar, a quién vas a votar. Claro. En cambio acá estás, en todo caso, evaluando si te parece bien o mal el gobierno, el dirigente político, la imagen que tiene, qué se mide en estos momentos, ¿sí? Fuera de los momentos electorales, lo que podés medir es la gestión. Y la gestión se mide contra sí misma, porque mientras que vos en una encuesta electoral estás comparando candidatos, entonces hay decisiones dicotómicas, es decir, o uno o el otro. Acá es o la gestión de este gobierno o no sabemos qué otra cosa. Entonces también hay que saber interpretarlo desde ese punto de vista. Lo que el gobierno está mostrando es un nivel de aceptación significativo, sostenido en principio, por encima de lo que había sido el porcentaje de votos que había obtenido Milei en las elecciones generales, más cercano a ese porcentaje del balotaje del 50%. Naturalmente hay muchas variaciones en términos territoriales. Córdoba sigue siendo uno de los principales bastiones en términos de apoyo, sostenimiento, ¿sí? O expectativa positiva en relación a la gestión del presidente. ¿Tendrá que ver con eso, por ejemplo, que el gobernador de Córdoba, que no es del signo político del presidente, está pidiendo que voten a favor, por ejemplo, de la ley bases? Bueno, ahí hay un doble juego, intuimos por parte del gobernador. Por un lado, no desacoplarse de su electorado, no lo puede hacer, claro. Ahora tiene que mantenerse o de alguna manera reflejar las preferencias que tiene su propio electorado en relación a la perspectiva del presidente, entre otras cosas porque ya vio cómo le fue cuando intentó contrariarlo en el verano de este año. Y por otro lado hay una cuestión institucional respecto de en qué medida a la provincia de Córdoba necesitaría, entre otras cosas, el paquete fiscal y lo que implicaría una recomposición del impuesto a las ganancias en términos de ingresos para la provincia de Córdoba. También hay un cálculo económico que se restituya impuesto a las ganancias para trabajadores asalariados, implicarían ingresos económicos para la provincia de Córdoba. Ha estado negociando la provincia de Córdoba esos votos de sus diputados primero y de sus senadores ahora, a cambio, entre otras cosas, de autorizaciones para endeudamiento a nivel internacional. Las provincias no se pueden endeudar sin un aval de la nación. Claro. La provincia ha intercambiado esa figurita. Y el tema siempre pendiente, que es el financiamiento de la caja de jubilaciones de la provincia. Entonces, hay, te diría, una estrategia pragmática por parte del gobernador, ¿sí? Entendiendo a su electorado y a sus circunstancias económicas por otro lado. Bien. Cristian, Ceci. Sí, César, mi pregunta iba por el lado del federalismo. En algún momento algo mencionaste, pero quería ver cómo juega esta forma de política que hace Milei respecto a las provincias, al federalismo en sí, respecto a temas sensibles como son la seguridad o inseguridad, el tema de la educación. Cada provincia va a adoptar su propia, o los impuestos, ¿no?
la política impositiva también, cómo afecta a las provincias, a los ciudadanos de cada provincia. Bueno, esto que marcas es muy importante, es decir, porque generalmente nosotros cuando analizamos federalismo nos quedamos solamente en el tema de la plata. Bueno, ¿cuánta plata le manda la nación a las provincias, la coparticipación y demás? Y hay dos aspectos muy importantes de las relaciones entre el gobierno nacional y las provincias que tienen que ver con la coordinación de políticas. Seguridad y educación son dos temas que son competencias de las provincias, ¿sí? Pero que deben ser coordinadas entre las provincias y con el gobierno nacional, entre otras cosas para que nosotros tengamos un desarrollo relativamente armónico, por ejemplo en materia de educación, entre las provincias. Entonces, ¿cuál ha sido hasta ahora el tema central de esa relación intergubernamental entre las provincias y la nación en materia de educación? El Fondo Nacional de Incentivo Docente, que el gobierno nacional lo ha eliminado. Bien. Tremendo. Ahora, ¿ha hecho algo para compensar eso o ha promovido alguna coordinación? No, y podría hacerlo. De hecho, para eso existe el Consejo Federal de Educación, es un organismo en el cual se encuentran todos los ministros de Educación de la Nación con el ministro de Educación, bueno, o el que sería el secretario de Educación, porque no tenemos formalmente ministro de Educación a nivel nacional, porque esa área está dentro del capital humano. No hay no hay una instancia de acuerdo político que compense ese desequilibrio en materia de transferencia de recursos. En materia de seguridad, por ejemplo, nosotros ahí vemos alguna sintonía, pero probablemente más a título personal entre el ministro, por ejemplo, lo vemos de Córdoba, ¿no? Si bien la radio se escucha en todo el país, pero hablemos del caso de Córdoba, entre el ministro de Seguridad, Quinteros, de Córdoba, con la ministra Bullrich, ¿sí? Ahí hay al menos algún grado mayor, o se manifiesta algún grado mayor de coordinación y de cooperación entre las fuerzas federales y las fuerzas provinciales, ¿sí? Independientemente de la cuestión de los recursos. Bueno, ahí sí estamos viendo algún punto de encuentro entre la nación y las provincias, y eso también es el federalismo, ¿sí? No solamente la cuestión económica, sino también en qué medida se coordinan los niveles de gobierno para resolver determinados temas de la agenda, como pueden ser salud, o seguridad y educación. César, respecto a, teniendo en cuenta esto que nos venís compartiendo, ¿tendrá algo que ver o se vinculará de manera directa con la no realización, a la no concreción del Pacto de Mayo? Bueno, hay... Han escuchado ustedes mi opinión sobre el Pacto de Mayo, se los dije hace un par de veces. El Pacto de Mayo era más una declaración de intenciones que un pacto en sí mismo. No había una sustancia. De hecho, tan es así que no se firmó y no pasó nada, digamos, formalmente, ¿sí? De hecho, hasta ahora lo único relevante que se ha discutido sobre el pacto es cuándo se va a firmar o dónde va a ser. Bueno, ya no va a ser en mayo en Córdoba, sino va a ser, el otro día escuchábamos que puede llegar a ser en julio en Tucumán. Bueno, esa superficialidad en relación a algo que el presidente le había dado tanta significancia en el 1 de marzo, actúa como un mecanismo que lo va ahora dando al propio gobierno. Es decir, es un daño autoinfligido, que el propio gobierno le baje el precio, que le baje la relevancia a su propia propuesta de acuerdo transversal de largo plazo, etcétera, cambiándolo de fecha, cambiándolo de sede, no trabajando. El gobierno no lo ha trabajado al pacto, lo conversamos en otras ocasiones, no ha avanzado en darle operatividad al pacto, aunque sea algún tipo de conversación, diálogo, convocatoria abierta para que se opine, se plantee, se complemente. Entonces, el propio gobierno lo ha convertido en un muñeco de paja. Entonces el Pacto de Mayo está ahí, es un espantapájaro, ¿vieron cuando lo ponemos en la quinta? Bueno, está ahí puesto, pero no tiene sustancia. Porque ante la inflexibilidad de la que hablas, un pacto sugiere que hay dos partes que se ponen de acuerdo. Para ponerse de acuerdo hace falta poder escucharse mutuamente y estar dispuestos a abrirse a lo que el otro dice no hacer, pero simplemente a escucharse. Y cuando hay inflexibilidad, evidentemente el pacto suena como algo eminentemente teórico.
hay un riesgo significativo que tiene por delante el estilo del presidente Milei, y es que su firmeza sea interpretada como soberbia, que su convicción sea interpretada como negación de la realidad, y que su estilo político deje de ser interpretado como algo vinculado a la intensidad o fortaleza de sus ideas y pase a ser interpretado como una visión agresiva de las relaciones políticas. Porque la soberbia, la agresión y la negación de la realidad ya fueron características que la ciudadanía le asignó a otro movimiento político reciente, y particularmente pensemos en los cordobeses. Claro. Esa era la idea que los cordobeses tenían del kirchnerismo. Sí. Entonces, ahí el presidente tiene una luz amarilla, ¿sí? Porque no es solamente lo que el presidente hace, sino también cómo lo interpreta la sociedad. Por ahora la sociedad está teniendo una interpretación benevolente. César, respecto a la imagen del presidente en el exterior, esta actuación respecto al presidente Sánchez en España, su esposa, ¿cómo juega todo eso? ¿Es más de la política de Milei? Bueno, es parte de su estilo, ¿no? Bien. Del estilo confrontativo que tiene el presidente. Ahora, fíjate vos, fue muy llamativo. La semana pasada, mucha gente objetaba que el presidente hubiese cancelado su reunión con Macron, ¿sí? Y el domingo escuchábamos a algunos seguidores del presidente decir, bueno, lo canceló porque es un perdedor. De hecho, le fue muy mal a Macron en las elecciones legislativas parlamentarias europeas del fin de semana. De nuevo, al presidente no le interesa construir acuerdos. Fíjate el tipo de referentes que utiliza, el tipo de interlocutores, no referentes, el tipo de interlocutores que el presidente elige en el plano internacional. No son presidentes. No se reúne con presidentes, no le interesa hablar con presidentes. Le interesa construir, exacto, con gente de las redes sociales, de los empresarios, del mundo digital. Construye discurso y sentido con otros interlocutores. No con, en septiembre vamos a tener la Asamblea General de las Naciones Unidas. No sé si le interesará al presidente ir a dar un discurso a la Asamblea General de Naciones Unidas. Claro. Seguramente le interesa mucho más algún foro de empresarios o alguna cosa por el estilo. Claro, bueno, ahora está yendo al G7, pero no la lleva a la canciller Mondino, con lo cual, bueno, es todo también un mensaje allí, ¿no? Sí, eso también me parece que tiene que ver, entre otras cosas, no le ha resultado fácil al presidente armar un gabinete, ya no te digo eficiente, sino que al menos en los cuales el propio presidente confíe. Claro. Hay una cuestión respecto de los recambios que han habido asociados, entre otras cosas, a falta de efectividad, ¿sí? A falta de gestión. Yo creo que no son esa falta de resultados en la gestión de los ministerios no es completamente asignable a los ministros o sus capacidades, sino también ha tenido que ver con los recursos. El gobierno ha decidido designar ministro a lo sumo primera línea y no mucho más que eso. Claro. No hay músculo de gestión designado por el gobierno para ocupar roles importantes. Entonces, hay cosas que están trabadas, entre otros motivos, porque no hay quien lo firme. Claro. Podemos decir, creo que la misma pregunta te hice César hace un par de meses atrás. La gente, los ciudadanos en general, cuya opinión conocemos a través de sondeos de opinión, el humor social, ¿hasta cuándo va a seguir sosteniendo o bancando el ajuste, digamos? Mientras que vea, por ejemplo, descender la inflación,
¿O hay alguna otra cosa que pueda estar en el medio de esta relación bastante singular que se está dando y que marca, me parece, ¿no? El hartazgo con la situación anterior de una inflación galopante y problemas sin solución en la economía? Eh, hay, hay algunas señales económicas. Ujú. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el nivel de actividad mensual, no el interanual, no cuando lo comparás con el año pasado, sino cuando Claro. lo vas viendo mensualmente, hay algunas señales de recuperación de nivel de actividad económica. En la medida en la cual eso sea sostenible, va a ser una noticia positiva, va a ser un aliciente sobre el cual la ciudadanía puede asentar algunas expectativas de largo plazo. La inflación sabemos que probablemente tenga un rebote nuevamente, es decir, que vuelva a subir algunos puntos, pero que se mantenga por debajo del dígito, que es en principio la principal meta que tiene el gobierno para este año. Probablemente se renueven las expectativas con un plan económico más claro y a cargo de otros responsables. ¿Sí? Probablemente el ciclo del ministro Caputo, que es el ministro Rockstar y demás, está demasiado vinculado a desempeños financieros, Claro. a situaciones de tratar de ordenar esta cuestión, es un tecnicismo, ¿no? Pero cómo resolver el problema de la deuda del Banco Central, cómo transferir todo eso al Tesoro. De nuevo, no es una medida sostenible. El gobierno no ha planteado una hoja de ruta de cómo eliminar el cepo. Bien. ¿Sí? Entonces, ese tipo de señales, de nuevo, son tecnicismos que no son interpretados por la mayoría de la sociedad, pero sino por determinados agentes económicos puntuales que son los que hacen mover la aguja de la actividad económica. La casta económica, ¿no? Exactamente, Ahí hay una está. casta económica. Tal cual. Contra ¿Sí? esa no va Milei, por supuesto. No va general. contra esa, pero tampoco le está dando expectativas a Es esa. cierto, es cierto, es cierto. Entonces, la falta de una hoja de ruta para salir del cepo cambiario y normalizar la economía ya le está empezando a generar interrogantes también a ese sector. Entonces, al no haber un horizonte de expectativas, probablemente el presidente tenga que llevar adelante un cambio significativo en el área económica. Gracias, César. Te hemos estrujado en el análisis desde todos los puntos de vista, aunque hay más, por supuesto, pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias nuevamente por la generosidad y disponibilidad. Cristian, Ceci, siguen ustedes.